Antonio Banderas, el hombre de sonrisa encantadora y mirada profunda, ha experimentado muchos altibajos en su vida. Nacido el 10 de agosto de 1960 en Málaga, España, creció en una familia sencilla de clase media, donde el amor de sus padres fue su mayor motivación. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre la mayor tristeza de su vida, Antonio compartió en una entrevista poco común que fue la sensación de impotencia al ver sufrir a sus seres queridos sin poder hacer nada para cambiarlo. Esta tristeza se originó en su infancia, cuando su familia atravesaba dificultades económicas durante la crisis económica española del régimen franquista. Su padre, policía, y su madre, maestra, trabajaron incansablemente para criar a Antonio y Francisco. Pero el recuerdo de su madre llorando en silencio por las noches, porque no tenía suficiente dinero para comprar comida para la familia, permaneció grabado en su mente. Me sentía inútil, como un niño que no podía proteger a las personas que más quería, dijo Antonio en una ocasión. La tristeza no terminó con su infancia. A medida que su carrera comenzaba a despegar, Antonio enfrentó una pérdida aún mayor. La salud de su madre, Ana Bandera, se deterioraba gravemente. Ella falleció en 2017, y Antonio ha admitido que su fallecimiento fue un shock que nunca superó del todo. Ella fue la única persona que siempre creyó en mí, incluso cuando dudaba de mí mismo, dijo. Perderla fue como perder una parte de mi alma. La tristeza no era solo una pérdida personal, sino también un sentimiento persistente de no poder pasar más tiempo con su madre debido a su apretada agenda en Hollywood. Antonio también cargaba con una tristeza más profunda, de la que menos se habla: sus propias dificultades. Como inmigrante español en Estados Unidos, se enfrentó a prejuicios y barreras lingüísticas. A pesar de su inmenso éxito, a menudo se preguntaba si realmente pertenecía al glamuroso mundo de Hollywood. Había noches en las que me quedaba despierto, preguntándome quién era, qué hacía aquí, confesó una vez. Esa tristeza, aunque invisible, fue una parte inseparable de su trayectoria. La carrera de Antonio Banderas es una larga historia de perseverancia, pasión y lágrimas silenciosas bajo los focos. De niño, soñando con ser futbolista en Málaga, se convirtió en uno de los actores españoles más famosos del mundo, dejando una profunda huella en el cine europeo y hollywoodense. Antonio nunca pensó que sería actor. Su sueño original era ser futbolista profesional. Sin embargo, una fractura de pierna a los 14 años lo truncó. Mientras se recuperaba, se topó con una obra en el teatro local y descubrió una nueva pasión. El teatro me salvó, dice. Me dio un propósito cuando pensé que lo había perdido todo. A los 19 años, Antonio se mudó a Madrid para dedicarse a la actuación. Se unió al Teatro Nacional de España y comenzó a aparecer en pequeñas obras. Los primeros años fueron una lucha por la supervivencia. Trabajó de todo, desde camarero hasta modelo, para llegar a fin de mes. Había días en que solo comía pan y bebía agua, pero nunca me rendí, dice. Un punto de inflexión importante en la carrera de Antonio llegó cuando conoció al director Pedro Almodóvar a principios de los 80. Almodóvar vio potencial en el joven por su carisma y energía explosiva. Su primera película juntos, Laberinto de Pasiones, 1982, acercó a Antonio al público español. Sin embargo, fue Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988, la que realmente lo catapultó al estrellato internacional. Trabajar con Almodóvar no solo le brindó una oportunidad profesional, sino también un viaje emocional. Antonio contó en una ocasión que Almodóvar le pidió que desnudara su alma en cada papel. Hubo escenas en las que lloré, no por el guión, sino porque realmente sentí el dolor del personaje, dijo. Películas como Átame, Átame, 1990, y La piel que habito, 2011, demostraron la versatilidad de Antonio,
desde lo más disparatado hasta lo más profundamente doloroso. En 1992, Antonio decidió probar suerte en Hollywood con la película Los Reyes del Mambo. El mayor reto fue que apenas hablaba inglés. Aprendí mis diálogos escuchando casetes, palabra por palabra, dijo. Me sentía como un idiota, pero no tenía otra opción. Este papel, aunque pequeño, le abrió las puertas en la capital del cine. El gran salto de Antonio llegó con la película Filadelfia, 1993, donde protagonizó junto a Tom Hanks y Denzel Washington. Su interpretación del amante gay de Hanks le granjeó el respeto de la crítica. Sin embargo, su papel más icónico fue el de Zorro en La Máscara del Zorro, 1998. La película no solo fue un éxito comercial, sino que también convirtió a Antonio en una estrella mundial. El zorro es el papel en el que siento que realmente pertenezco a Hollywood, declaró. Hollywood. No todo ha sido color de rosa. Antonio ha tenido sus reveses. El 13º Guerrero, 1999, fue un fracaso de taquilla, lo que le valió fuertes críticas. Lloré mucho después de ese fracaso, admite. Me preguntaba si era lo suficientemente bueno para continuar. Otro revés fue cuando rechazó el papel principal en El Fantasma de la Ópera, 2004, por problemas de agenda. Un papel que se convertiría en un gran éxito para Gerard Butler. Me arrepentí mucho, dice Antonio, pero aprendí que no se puede tener todo. Antonio también ha sido criticado por vender la cultura española al aceptar papeles en Hollywood. Algunos en su país natal han argumentado que ha perdido su identidad. Esas críticas me hirieron como un puñal en el corazón, dice. Solo quiero llevar la cultura española al mundo, pero no todo el mundo lo entiende. Uno de los momentos que hizo llorar a Antonio fue cuando recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, 2019, de Almodóvar. En esta película autobiográfica, Antonio interpreta una versión del propio Almodóvar. Lloré cuando me nominaron, dice. No porque quisiera ganar, sino porque sentí que había hecho algo significativo. Antonio también se ha mostrado abierto a probar suerte en otros ámbitos. Dirigió 2 películas, Locos en Alabama, 1999, y Lluvia de Verano, 2006, aunque ninguna tuvo el éxito que esperaba. También fundó la productora Teatro del Soho en Málaga e invirtió en la industria de la moda. Estos esfuerzos no siempre han dado sus frutos, pero reflejan su espíritu incansable. Antonio Banderas no es solo actor, sino también un hombre con el deseo de cambiar el mundo a través del arte. Uno de sus mayores logros es acercar la cultura española al mundo. Quiero que el mundo sepa que España no es solo flamenco y toros, afirma. Tenemos historias, emociones y personas que merecen ser escuchadas. Esto es evidente en sus papeles en La Máscara del Zorro, Desperado, 1995, y El gato con botas, 2011. Estas películas no solo fueron un éxito comercial, sino que también ayudaron al público internacional a comprender la fuerza, el romanticismo y la complejidad de la cultura latina. El otro objetivo de Antonio es construir un legado artístico en su ciudad natal, Málaga. En 2019, inauguró el Teatro Soho CaixaBank, que presenta musicales y obras de teatro. Ha dirigido y actuado en producciones como A Chorus Line and Company. Quiero que Málaga sea un centro cultural, no solo un destino turístico, afirmó. Aunque el proyecto requirió una gran inversión de tiempo y dinero, fue su mayor orgullo. Antonio también se esforzó por ser un buen padre para su hija Estela. No quiero que Estela me conozca solo a través de la pantalla, afirmó. Quiero que se sienta orgullosa de que soy un padre cariñoso y dedicado. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para Estela, desde llevarla a la escuela cuando era joven hasta apoyarla en su carrera como modelo más adelante.
El amor siempre ha sido una parte importante de la vida de Antonio Banderas, pero también le ha traído tristeza. Ha pasado por 2 matrimonios, cada uno de los cuales dejó una profunda huella en su corazón. En 1987, Antonio se casó con la actriz española Ana Lessa. Tenía solo 27 años y estaba al comienzo de su carrera. Ana fue su compañera constante durante los momentos difíciles, cuando vivían en un pequeño apartamento en Madrid. Ana fue quien me sostuvo cuando caí, dijo una vez. Sin embargo, el matrimonio comenzó a desmoronarse a medida que Antonio saltaba a la fama. Sus apretadas agendas y las oportunidades de Hollywood los distanciaron. En 1996 se divorciaron después de 9 años de matrimonio. Antonio admitió que el divorcio fue una de las decisiones más dolorosas de su vida. Sentí que le había fallado a Ana, dijo. Aún nos respetábamos, pero sabía que la había lastimado. Poco después de divorciarse de Ana, Antonio comenzó una relación con Melanie Griffith. Se conocieron en el rodaje de Too Much, 1995, y se enamoraron al instante. En 1996 se casaron en una ceremonia sencilla. El matrimonio le trajo a Antonio la mayor alegría. Su hija Estela, nacida en 1996. Antonio y Melanie fueron una de las parejas más influyentes de Hollywood. Aparecieron juntos en Crazy in Alabama, dirigida por Antonio. Sin embargo, el matrimonio también fue tumultuoso. Melanie luchaba contra el alcoholismo y las drogas, mientras que Antonio estaba consumido por las presiones de su carrera. Hubo momentos en los que no sabía cómo salvar mi matrimonio, dijo. En 2014, anunciaron su divorcio tras 18 años de matrimonio. Antonio enfatizó que no hubo una tercera parte involucrada en la separación. Simplemente no podíamos seguir haciéndonos daño, dijo. A pesar del divorcio, siguieron siendo amigos por el bien de Estela. El mayor arrepentimiento de Antonio fue sentirse fracasado por no haber podido hacer feliz a Melanie a largo plazo. Todavía la quiero, pero a veces no la quiero, lo suficiente, dijo una vez. Tras divorciarse de Melanie, Antonio comenzó a salir con la inversionista financiera holandesa Nicole Kimpel en 2014. Se conocieron en el Festival de Cine de Cannes y rápidamente se apoyaron emocionalmente. Nicole era descrita como inteligente e independiente, y ayudó a Antonio a encontrar de nuevo la alegría de vivir. No intentó cambiarme, y eso me hizo sentir libre, dijo. Sin embargo, Antonio admitió que las cicatrices de sus 2 matrimonios anteriores lo hicieron más cauteloso. No estoy seguro de tener el coraje para casarme de nuevo, dijo. Pero estoy agradecido de tener a Nicole a mi lado. La tristeza de Antonio en el amor no se debe solo a la pérdida, sino también a la persistente sensación de no poder brindar felicidad plena a las personas que ama. Con una carrera que abarca más de 4 décadas, Antonio Banderas ha amasado una fortuna envidiable. Su patrimonio neto estimado para 2025 ronda los $80 millones. Sus ingresos provienen de la actuación, la producción cinematográfica, la dirección y las inversiones en bienes raíces y moda. Estela Banderas, hija de Antonio y Melanie Griffith, conoce mejor las dificultades que atravesó su padre. Nacida en 1996, Estela creció rodeada de los focos de Hollywood, pero su padre siempre la protegió de la atención mediática. En una inusual entrevista en 2023, Estela habló sobre la tristeza que enfrentó su padre. Mi padre era un hombre fuerte, pero también muy sensible, dijo Estela. Recuerdo una vez, cuando era pequeña, lo vi sentado solo en su estudio, mirando fotos antiguas de su abuela. No lloraba, pero sabía que estaba triste. Siempre se sentía culpable por no poder estar más ahí para ella. Estela también reveló que el divorcio de su madre, Melanie, fue uno de los momentos más difíciles en la vida de Antonio. Mi padre nunca dijo nada malo de mi madre, a pesar de estar separados, dijo. Pero sé que se sentía un fracaso.
Siempre intentó asegurarse de que no me sintiera atrapada entre ellos dos, y eso le costó mucho sacrificio. Stella también enfatizó que su padre intentó ocultar su tristeza para protegerla. Una vez le pregunté si se arrepentía de haber dejado España para ir a Hollywood, dijo. Simplemente se rió y dijo que por mí había valido la pena. Pero sé que tuvo que sacrificar mucho, desde ser criticado en su país natal hasta sentirse fuera de lugar. Stella también se enorgullece de cómo su padre superó las dificultades. Nunca se rindió, pase lo que pase, dijo. Aprendí de él que la tristeza es parte de la vida, pero no debería definirte. La vida de Antonio Banderas es una sinfonía de alegría, tristeza y esfuerzo incansable. De niño en Málaga con el sueño de jugar al fútbol, se convirtió en un icono del cine mundial. Sus mayores penas, la pérdida de su familia, el sentimiento de impotencia y la lucha por su identidad, no lo quebraron, sino que lo fortalecieron. La carrera de Antonio es un testimonio de su talento y pasión. Desde películas de Almodóvar hasta producciones de Hollywood como La Máscara del Zorro y Dolor y Gloria, ha dejado una huella imborrable. Fracasos como El Guerrero 13 o proyectos como Director Fallidos son solo lecciones en su trayectoria. En el amor, Antonio ha experimentado alegrías y dolor. 2 matrimonios rotos no le hicieron perder la fe en el amor, sino que le hicieron apreciar aún más lo que tenía con Nicole Kimpel. Su hija Stella es la luz de su vida, la motivación para seguir intentándolo. Con un patrimonio neto de $80 millones, Antonio vive una vida de lujo, pero no de extravagancia. Invierte en arte, vino y moda, pero su mayor pasión es llevar la cultura española al mundo. El Teatro Sojo de Málaga es el legado que quiere dejar a las futuras generaciones. Como dice Stella, Antonio es un hombre que no se deja definir por la tristeza. Es padre, artista y un hombre de gran corazón. Su vida es prueba de que, no importa cuántas lágrimas haya, con pasión y perseverancia, cualquiera puede alcanzar las estrellas.